Vamos a tomar contacto con el doctor Julio Befani, a quien lo conocemos hace bastante tiempo, ¿sí? Y recién lo hablábamos fuera de cámara, conmovidos. Conmovidos. 100.000 muertos en el país. Doloroso. De uno y otro lado. Y no que pretendamos colocarnos en el medio de una grieta que se vive en el país. Aquellos que decretan duelo nacional, en tanto y en cuanto las vacunas no llegaron como corresponden, y aquellos y aquellas que especulan electoralmente sobre los muertos. ¿Qué reflexión le merece a usted que lo ha vivido en carne propia a este tema? Hoy y anteriormente, siendo el responsable máximo de las vacunas en la provincia de Santa Fe con la famosa gripe A, que lo querían criticar a Capielo porque suspendía en aquella oportunidad, vaya la historia y la recordación, quería suspender los viajes de estudio. ¿Qué reflexión Sí, le merece en a su ver, experiencia? Alberto, lamentablemente es esto, siempre pasa lo mismo y lamentablemente dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Vos fijate que no hemos aprendido nada de nada, no aprendemos, porque vos está, como yo te digo, más el número de muertos, 100.000 muertos es un número, pero no es únicamente un número, es toda una familia que puede estar atrás de esas personas. Hemos encontrado gente que decir que en una familia se han muerto 3, 4 personas. O sea, es más que importante esto. Y como dijiste vos muy bien, 100.000 muertos, duelo nacional, pero lamentablemente, como dijiste, no nos vamos a meter en el problema estrictamente político, pero hay algunas cosas que hay que ir recuperándolas, como por ejemplo las vacunas. Las vacunas es una cosa que no podemos dejar de hablar en ninguna reunión de gestión de salud a nivel gubernamental, cualquiera sea el estamento, tanto nacional, provincial, municipal. Vacunas. Las vacunas en estos momentos es el único objetivo que nos tenemos que poner. Después en septiembre las elecciones, dejemos todo, esperemos septiembre, pero hoy vacunemos, porque si seguimos vacunando este ritmo que es, aclaro, Alberto, aclaro, es un muy buen ritmo a nivel provincial, pero tenemos que aumentarlo. ¿Por qué? Porque no podemos tener un 12% de la población con 2 dosis. Nos falta el 80, el 90, el 98% o 88% de la población para completar, la población objetivo. Y se ha visto, se está diciendo, hay países como Israel que ya están aplicando la tercera dosis, nosotros no hemos terminado con la primera. Otra cosa, Alberto, se sabe que la forma de que el virus no evada la inmunidad es completando los esquemas de vacunación. Con las 2 dosis vamos a tener la posibilidad de que el sistema inmune cumpla su función con respecto a las variantes virales que están apareciendo. Doctor, pero en tanto y en cuanto la próxima semana probablemente venga un lote bastante importante a la provincia y al país de vacunas de la segunda dosis, de los Sputnik particularmente, en tanto y en cuanto se está siguiendo ese análisis, esa investigación. El protocolo de investigación. Precisamente, gracias por corregirme. El protocolo de investigación cruzando vacunas. Bien, pero salimos por la Argentina que ganamos la Copa América. Fuimos a San Nicolás a protestar por el campo, que esto, que de aquí y de allá, que no me dejan vender. Por otro lado, nos juntamos en el obelisco y quemamos barbijo, ¿sí? Y tenemos todo abierto. Y además me decía, a los adultos mayores están a punto de llevarlos de vacaciones, ¿sí? Para que se enfermen y contraigan enfermedad. ¿Qué hacemos, doctor? Vos fíjate las estadísticas de ayer, antes de ayer, que la cantidad de muertos en la provincia de Santa Fe que hubo estaban entre 53 o 56 y 65 años. O sea, la población es mucho menor de la que se moría antes. ¿Qué es la población que se queda en casa? Los que nos quedamos en casa tenemos menos posibilidad de infectarnos. Por más que estemos vacunados, nos podemos infectar. Y también menos posibilidad de morirnos. Se está muriendo la gente, que no, porque los muertos de hoy, de ayer,
no son del día, son de 14 días atrás. Entonces, gente que a lo mejor no ha estado vacunado, que por más que tengamos la vacuna, sabemos que tenemos que protegernos. Otra Pero cosa, claro, sí, como, dij- perdón, como, doctor, perdón, dele. como dijiste vos, tenemos que seguir cuidándonos. Y fíjate vos, ahora, a las autoridades estaban pidiendo con la posibilidad de otorgarle mayor tiempo en la parte gastronómica para festejar no el Día del Amigo, la Semana del Amigo. Entonces, no borremos con el codo lo que escribimos con el puño. No podemos seguir liberando actividades si no las podemos controlar. Eso lo dije el primer día que fui convocado por el gobernador. No liberemos actividades si no las podemos controlar. Y eso lo estamos viendo en la calle, en los bares, en los restaurantes, en todos los lugares que se liberan actividades. Perfecto, pero a la par de todo esto, un llamado de atención a los jóvenes. No vamos a hacer escarnio con los jóvenes que tienen su propia vida, pero hay una franja etaria, doctor, que va desde 18 a 30 años que no se vacuna o no se quiere vacunar, no está registrado como tal, se le pasó el día, estaba con la novia, estaba en el bar, etcétera, 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 pero hay un 40% que no está registrado para vacunarse. Y esa población que no está anotada para vacunarse y que no se ha vacunado, es la que le puede llevar el virus a la casa a los parientes, a los mayores, Claro. a los adultos mayores. Entonces, si los otros van a estar protegidos y no van a tener una protección total, estos chicos, por decir chicos, van a llevar el virus a la casa. Y hay que insistir. Yo le comentaba a uno de tus colegas, aprovechar esto que ahora está tan de moda, que están en todos lados, los influencers que Sí. están en las redes sociales, que tienen esto, aprovechémoslos a ellos para que ellos los inviten a que se vacunen, a que se inscriban, a que estén con la computadora y que se inscriban. Total, es un día, listo, ya está. Algo hay que hacer para que esa gente se vacune. Doctor, yo quiero cerrar esta charla que tenemos con nosotros, que estamos bastante conmovidos, somos seres humanos. Usted es un hombre de la ciencia médica, yo soy de las ciencias sociales como periodista, pero estamos conmocionados. Monumento, de mi parte, a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Monumento a los médicos y médicas. Monumentos a los paramédicos y paramédicas. Monumento al voluntariado. Elegir una profesión muy difícil, que no es remunerada económicamente y además no es reconocida humana y profesionalmente. Ustedes los médicos eligieron y las médicas esta profesión. Sí, vos viste que tuvimos un momento donde a las 9 de la noche los aplaudían, pero como decía un amigo mío, yo con los aplausos no puedo pagar los impuestos. O sea, eso también es muy importante a tener en cuenta. Es decir, es una profesión que yo creo que la gente que ha elegido esta profesión no haría otra cosa. No es porque no sabemos hacer otra cosa, porque lo llevamos dentro. Entonces, es una profesión también. Pero también, Alberto, hay que reconocer a toda la otra gente que nos acompaña a nosotros, porque fueron considerados imprescindibles. También tenemos la gente que ha seguido trabajando en pandemia, la gente de seguridad, todos los estamentos de seguridad, gendarmería, prefectura, policía provincial, policía, todo. Hay mucha gente que ha trabajado en la pandemia y no ha dejado de trabajar. Por supuesto, sobresale la parte de salud, porque es la que está en la trinchera, en la primera línea de la trinchera, a la cual hay que hacer más que un monumento, reconocer su trabajo fundamentalmente para que tenga un buen pasar. Doctor, le agradezco infinitamente como siempre. Un gran abrazo. Nada, un gusto, Alberto, un gusto. Chau, chau, nos vemos en la próxima semana y esperemos que no sea tan dolorosa como la presente. Le Bueno. agradezco infinitamente. Chau, chau. Chao. Estamos requete bien, Rita Cole. Bueno. Que dice usted buenas tardes, buenos días, buenas noches, como siempre decimos nosotros. Y hay un tema que quiero hablar con Rita Cole,
que es una vieja iniciativa que se tiene, más digo, de muchos años, un derecho que se está estudiando, se está analizando en este momento en la ANSES. Es un programa. A ver, explíquemelo de qué se trata, qué significa derecho más derecho, Rita. Explíqueme. Bueno, Alberto, esto tiene que ver, le diría, con nuestra historia. Es decir, las primeras que hablamos, y en soledad por casi 4 décadas de este tema, somos las mujeres del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, porque se trata de la posibilidad de que muchas más mujeres puedan jubilarse. Mujeres que, como sabemos nosotros bien, estamos perjudicadas dentro de lo que es el mercado laboral porque somos, primero y principal, una porción menor que la de los varones. Segundo, porque tenemos una historia previsional que es interrumpida por las distintas salidas o entradas al mercado laboral. Desde ya, lo más importante es que somos una parte dentro de lo que es el trabajo registrado, por lo tanto el que registra aportes, somos una porción infinitamente menor, estamos muy en desventaja y esto es por las tareas del cuidado. Entonces, ¿qué es lo que ANSES ha diseñado ahora? Acá hay que hacer un hito con lo que fue la decisión política en su momento del presidente Néstor Kirchner cuando planteó la primera moratoria y muchos años después, 6 años después más o menos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando digamos, amplió por un año, en realidad más de un año, por varios años más, digamos, la vigencia de una ampliación de aquella moratoria que fue un poco más restrictiva, pero que fue muy importante porque posibilitó la primera, la de Néstor, alrededor de 2,5 millones de personas, de las cuales casi el 80% eran mujeres, porque también abarcó muchos varones que pudieron acceder, y luego con la ampliación, que la reedición que hace Cristina, se logró jubilar a 500.000 de personas más, de las cuales también un porcentaje similar fueron mujeres. Ahora, A ver, Rita, esto que usted me cuenta a nivel de historia de antecedentes, ¿está en la práctica? ¿Se está analizando? ¿Cuándo podría llegar a comenzar? Le cuento, las moratorias anteriores ya están finalizaron. Este programa todavía no entró en vigencia, pero ya ha sido preparado y es un programa que toma como válido el aporte en trabajo que significan las tareas del cuidado. Es decir, toda mujer o persona gestante, pero en realidad somos, apunta a las mujeres, ¿verdad? Mayoritariamente, que somos las que gestamos, en realidad apunta a que se computen por cada hijo, hasta ahora es 1 año de aporte, por cada hijo nacido vivo o adoptado en momentos en que este niño o niña es menor de edad. Se le computa 1 año de aporte. Había una discusión porque en un primer momento iban a ser 3, y por otro lado, rescata algo que es muy importante. Nosotros le aclaro que tenemos a través de nuestras representantes, tanto en el Senado con la senadora Mirkin, como lo que es Alejandra Vigo, como diputada nacional, nosotras tenemos presentado proyectos para todas estas cosas. Pero hay un hecho muy importante que introduce este programa también, por el cual peleamos mucho tiempo, es que se reconocen como válidos al efecto de la jubilación los periodos en los cuales se transitó el embarazo o la excedencia de lo que corresponde a la licencia por embarazo, que puede ser 3 meses o puede ser un poco más. Entonces, esos periodos van a empezar a jugar como aporte jubilatorio. En la realidad no era así y eso es algo que es muy, muy interesante porque, bueno, era algo que no podía no contemplarse. Nosotros lo planteamos a lo largo de los años. ¿Qué le dicen sus contactos que tiene usted? Porque usted tiene contactos políticos, sabe, habla con dirigentes, con funcionarios a nivel nacional. ¿Está pronto de comenzar esto? Sí. Este año hay aproximadamente un número de 155.000 mujeres que podrían beneficiarse con la aplicación de este programa y 30.000 más el año que viene. Si uno hace la proyección a la provincia de Santa Fe, deberíamos concluir que acá va a alcanzar a casi 15.000 mujeres, en lo que siempre es la contribución poblacional de Santa Fe,
que siempre es 8 y pico %, una cosa así. Entonces, en ese rango etario nosotros veríamos que estas medidas alcanzarían este año alrededor de 15.000 mujeres. Bueno, eso es algo muy importante. Sí, sí, es muy importante y esperemos que salga pronto. Pero además es muy importante que lo que movilizó todo esto como fundamento sea el trabajo del cuidado que hacemos las mujeres, del cuidado y del sostenimiento también del hogar, porque el cuidado a las personas involucra también una infraestructura de tareas que hacen posible que ese niño o niña que se está criando o adulto mayor que se está cuidando pueda ser cuidado, ¿verdad? O sea, involucra un cúmulo, involucra un reconocimiento de esa tarea no visible y nunca considerada. Eso es muy importante, ese es el fundamento. Sí. Y también es muy importante, ¿sí?, el tema cuidado, el cuidado de la medicación, porque ustedes están trabajando en una farmacia también, ¿eh? Cuéntenmelo. Bueno, eso sí, eso ya es algo más particularmente que hace a nuestra obra social. Nuestra obra social, que tiene su edificio acá en la ciudad de Rosario, la calle de San Luis y entre Balcarce y Oroño, nosotros estamos allí, tenemos hasta ahora 2 plantas. Estamos encarando la construcción de una nueva planta que va a empezar la obra la semana que viene, hacia fines de julio. ¿Por qué? Porque en la planta baja vamos a tener nuestra farmacia sindical, que nos demanda mucho espacio y es un gran logro porque la USACRA, que es nuestra obra social, viene desarrollando esta política de apertura de farmacias propias ya en 3 provincias. Por lo tanto, Santa Fe sería la 4ª y la verdad es que nos pone muy contentos porque, bueno, sabemos que uno de los cuellos de botella en lo que es la cuestión exacta, la cuestión de la salud y del financiamiento de la salud, tanto en lo que son los hogares como en lo que es un sistema, una obra social y todas las obras sociales, los recursos más importantes se van por el colador, digamos, de los medicamentos, en donde es despiadado el tema. Realmente es despiadado. Y vaya si lo saben ustedes que son que la administran realmente el presupuesto y la economía de una casa. Rita, yo la comprometo, ni bien tengamos noticias respecto de el primer programa, ¿sí?, que está en estudio y análisis, y cuando comiencen ya prácticamente con la efectividad de esta farmacia, usted me llama en cualquier momento. Nosotros no tenemos todavía, no está confirmada la vigencia, aún por lo menos no nos ha llegado. Es muy loable la tarea que está haciendo la titular de ANSES, que a través de distintas reuniones virtuales está llegando a todos los sectores, a los centros de jubilados, a distintos colectivos de mujeres, haciendo justamente la explicación de este programa, el alcance y demás. No tenemos confirmación de la fecha que entraría en vigencia, aún por lo menos a nivel del SACRA, pero sí, ni bien la tenga, se lo voy a transmitir y va a ser, y de hecho nosotras como sindicato estamos como asociación civil abocada a esta temática desde hace, le repito, prácticamente casi 40 años, tenemos un área previsional, tanto en el orden nacional como en cada una de las provincias que estamos, y siempre es un tema medular. Así que vamos a hacer campaña de difusión, vamos a hacer un llamado, una búsqueda de las mujeres alcanzadas por esta normativa. Perfecto, Rita. Cariño, como siempre. Muchas gracias. 2 muy buenas noticias para las amas de casa. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. No hace falta que lo digamos, pero es Liliana Coronel, la doctora Liliana Coronel, nuestra especialista, nuestra columnista en temas previsionales. En las últimas horas, el presidente de la República acaba de tomar una decisión. Para mi gusto, se lo digo sinceramente, y no la quiero comprometer en la opinión a la doctora Coronel, con sabor a poco, 5.000 pesos de aumento para los jubilados, que no alcanza ni a medio carrito
en el supermercado. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Como siempre decimos, estos 5.000 pesos son para compensar el desfasaje inflacionario de lo que cobran a partir de agosto próximo jubilados y jubiladas nacionales. Bueno, ese es el enunciado, digamos, no es un aumento, tampoco es un aumento, es un bono por única vez que el mes siguiente, en septiembre, vuelve las cosas al estado anterior. O sea, vamos a explicar un poco desde el inicio y también a decir la opinión. Yo coincido con vos, Alberto, que tiene un gusto a poco, un gran gusto a poco. Pero sí también, que es uno de los anuncios más esperados por nuestros clientes y por todos los jubilados. La gente está esperando una ayuda porque no pueden vivir con 23.000 pesos. Aún percibiendo una jubilación y una pensión en un hogar con 46.000 pesos, no se puede sacar adelante la vida de una familia. Bien, el anuncio es así. Primero, hasta el momento no hay normativa. Es un anuncio con los lineamientos generales. Dicen que van a sacar un DNU y, bueno, que dio el presidente en Lomas de Zamora. Sería 5.000 pesos en forma de un bono único a cobrar en agosto, con una diferencia con los bonos anteriores. Los bonos anteriores eran para quienes cobraran hasta una mínima y media, que daba unos 30.000 y piquito. Ahora es hasta 2 mínimas, o sea, hasta la gente que cobre, los titulares beneficiarios de ANSES, que cobren hasta 46.130 pesos, recibirían los 5.000 pesos en forma de bono por única vez y no remunerativo. ¿A qué sería el mes próximo? No tienen que anotarse en ningún lugar ni nada, lo reciben con los saberes que se perciben en agosto. Bueno, este bono, ¿a qué viene? No viene, intenta corregir el desfasaje entre los aumentos del semestre que recibieron los jubilados por la ley de movilidad, que ascienden a al 21%, y la inflación estimada del semestre, que asciende a un 25%. O sea, ese desfasaje entre aumentos percibidos e inflación estimada se intenta corregir con este bono. Lo que pasa es que siguen siendo parches, o sea, porque en septiembre ese bono desaparece y la movilidad del trimestre, que se aplica el tercer trimestre, se percibe en septiembre, se aplica sobre los 23.000, no sobre los 28, o sea, el bono desaparece. Pero yo lo que digo, hay ingentes esfuerzos por tratar de empatar. Nunca le empatamos a la inflación, le vamos de atrás. Le van de atrás los trabajadores con sus sueldos y le van de atrás los jubilados con sus beneficios. El tema previsional es muy delicado porque tiene un arrastre y una pérdida del 20% en la gestión anterior y más o menos entre un 5 y un 10 en lo que se perdió el año pasado. Y este año, bueno, no sabemos porque estamos en curso. El problema acá es la inflación, digamos, la carrera de los precios, que hace polvo cualquier monto dinerario. O sea, la plata desaparece de las manos de la gente en la medida que la inflación la pulveriza. Ese es un poco el panorama. También ayer he recibido noticias de que se está trabajando mucho en la idea de un plan de construcción de viviendas para jubilados, que es otro tema. El que no tiene vivienda propia y tiene que alquilar con 23.000 o con 40.000 si tiene 2 ingresos, por jubilación y pensión o por 2 jubilaciones en el hogar, no puede pagar alquiler ninguno. Muchos jubilados están viviendo en pensiones, en situaciones realmente
escandalosamente pobres. Entonces, bueno, el ministro Jorge Ferraresi, que es, digamos, el ministro de Vivienda y Hábitat, dice que tiene muy avanzado un plan de construcción de vivienda para jubilados. Y el otro anuncio, que también ya ha dejado de ser un anuncio y ya figura en la página del ANSES, es el tema del reconocimiento por las tareas de cuidado de las mujeres que tengan edad jubilatoria. Tareas de cuidado de hijos, ¿no es cierto? Porque no remite a las tareas de cuidado de adultos. Yo lo que le recomiendo a todas las personas, a todas las mujeres que tengan 60 años, porque es requisito fundamental tener la edad jubilatoria o más, y no tener aportes suficientes para jubilarse, que si tienen algún nieto o alguien que le ayude a entrar en la página de ANSES, lean el programa de reconocimiento de aportes por tarea de cuidado y no salgan corriendo. Todavía es un anuncio sin normativa, no hay normativa. Lo único que dice la página es que se van a empezar a dar turnos a partir del 1 de agosto. Entonces, ¿cómo podés ir preparando el terreno? Hay que demostrar la tenencia de hijos, la maternidad. Entonces, aquellas mujeres que tengan hijos y que estén en esta condición, tendrían que ir procurando las partidas de nacimiento de sus hijos, que hoy con el tema de la pandemia, los registros civiles están trabajando a media máquina y muy poca atención presencial. Entonces, vayan procurando gestionar las partidas de nacimiento. Si tienen hijos adoptivos, la sentencia de adopción. Y si tienen hijos discapacitados, el certificado único de discapacidad. Tanto para las madres de hijos adoptivos como las madres de hijos discapacitados, como para las titulares de AUH, mejora el aporte. Para el resto del universo de madres es 1 año por hijo, y para las mujeres de estas otras condiciones, adoptantes, hijos con discapacidad o titulares de AUH, le da 2 años más por cada hijo. O sea, aprovechemos de acá hasta el 1 de agosto a buscar todo esto. Las partidas, el certificado de adopción y el certificado de discapacidad y la sentencia de adopción. Si tienen alguna duda, vayan a algún abogado de su confianza para que los oriente, pero no se puede, hoy por hoy no se puede hacer trámite alguno. Entonces preparen su situación para demostrar la condición de madres que han realizado tareas de cuidado. Y a partir de agosto, ANSES va a empezar a dar turnos para reconocer estos años. Usted ha visto, doctora, que no la interrumpí, la dejé que me hiciera todo el desarrollo porque es muy importante y además evitar algún tipo de interrupción. Déjemelo decir al final, si el señor presidente de la República no arregla el tema de jubilados y jubiladas nacionales, no arregla el tema del supermercado, precios de consumo popular, de todas y todas en el país, no le auguro éxito. No es que sea está augurando fracaso en Apretino. Va a ser muy duro esto. Estoy hablando de las próximas elecciones. Le va a ir muy mal a cualquiera que haga este tipo de política. Usted me lo acaba de decir, son 5.000 pesos sobre 23.000, no alcanza. Y aquellos que no tienen, digamos, bueno, el PAMI entrega medicamentos sin cargo, ¿sí? Y aquellos que no tienen viviendas, y aquellos que no tienen un hijo que los ayude, una hija que los ayude, un nieto, una nieta que los ayude, un familiar próximo que nos ayude, viven en extrema pobreza. Es un tema muy sensible. Doctora, le agradezco. Sí. Yo creo que por el bien de todos, por nosotros mismos, de vernos en el espejo de la vejez, esto se tiene que enderezar y tenemos todos que procurar y exigir que esta situación sea revertida. Perfecto, doctora. Le agradezco infinitamente, un cariño como siempre. Gracias por su participación. Chau, hasta pronto. Chao.
Bueno, vamos a tomar contacto con Huber Caconi, nuestro querido amigo y colega del norte de la provincia, Departamento General Obligado, Reconquista, Avellaneda, Villocampo, rico departamento, quizás uno de los más productivos de la provincia de Santa Fe. Pero tiene por un lado a algunos que no quieren pagar el impuesto solidario y otros que son candidatos de Vicentín. Pero ya vamos a hablar de ello. Huber, como siempre decimos, ¿cómo te va? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Pero son jornadas muy dolorosas, 100.000 muertos en el país, han ocurrido en las últimas horas, Huber, 100.000 muertos por el COVID. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Sí, es una situación dolorosa. Se advertía que la segunda ola en este país iba a venir mucho más agresiva. Y esto se puede comprobar naturalmente ante los hechos que vos estás contabilizando, ante información cuantitativa, ¿no? Que habla al respecto. Los muertos también se han elevado en el departamento obligado. Hoy casualmente, bueno, acabo de levantar una nota, parte de prensa en la página que habla de 7 muertos en el día de ayer, en la jornada de ayer. Es realmente muchísimo en un departamento donde no vivimos tantos, y donde paralelamente se está vacunando y la dinámica de la vacuna hace semanas, no más de 3, en la que se ha acelerado los procesos de la entrega de turnos. Hubo un día, por ejemplo, en Villocampo, que se había cerrado un vacunatorio, me acuerdo un día viernes, me fui a que No yo recuerdo, tenía turno, y estaba cerrado por falta de turno, así de simple, cerrado por falta de turno. Ayer escuchábamos de Alfredo Sperati, que es el jefe de región, que están vacunando 1.000 por día en la ciudad de Reconquista, pero esto hace días que empezó con esta dinámica, ¿no? Vale decirle que en el norte de Santa Fe estamos un poco atrasados en términos de vacuna y no estamos aceitados de la mejor manera conforme a la entrega de turno, y teníamos también problemas para albergar a la gente a la espera de esa vacuna, porque los lugares donde se destinaba a que vaya la gente no era lo más apreciable, lo más deseable, en el respeto de la dignidad de cada uno de los habitantes de este norte. Y los muertos se multiplican, de gente cada vez más joven, los hospitales que evidentemente, a ver, si uno advierte, Alberto, la cantidad de dinero que se destina a la salud, el presupuesto destinado a la salud, deberíamos tener una salud casi de los Países Bajos, ¿no? Una salud suiza. Y sin embargo no es así, en la realidad no es así. Acá vemos, por ejemplo, gente esperando, haciendo cola y esperando a las 4 o 5 de la mañana con estos fríos para obtener un turno a las 7:30 o 8 en los sectores de salud. Y eso te dice una sola cosa, que las inversiones no están dadas como corresponde, ni se tiene la cantidad de personal que corresponde, o el personal afectado no está trabajando. En definitiva, todas estas deficiencias que tiene el sistema de salud los paga la gente, y los paga con atención tardía, haciendo colas indignas, sufriendo fríos innecesarios, haciendo cola a las 4 o 5 de la mañana, como se puede ver acá en Villocampo, para esperar un turno a las 7 de la mañana, que es algo que hasta se ha naturalizado. A mí me indigna sobremanera, pero básicamente no me quedo en la indignación, porque con la indignación no solucionamos nada. Tenemos que hacer la pregunta: ¿qué pasa con el sistema de salud? ¿Por qué se generan esta problemática? Y paralelamente a esto, bueno, el vacunatorio no funciona como debería funcionar. En Villocampo, por ejemplo, se había advertido, se había proyectado una vacunación de 600, 700 por día. Nunca se llegó a ese número. Lunes y martes en general se llega a vacunar 500, cuanto más. Y miércoles, jueves y viernes, 200, 180. Vamos bajando, y este ya no es un problema del norte, son problemas que se dan desde Santa Fe con respecto a los turnos. Pero no sé quiénes son los que tienen que solucionar estos problemas, gestionar, ponerlos en la agenda, y paralelamente a todo esto, bueno, la gente se muere en porcentajes superiores a los conocidos, ¿no? Sí, no, pero a la par de todo esto, la desatención, la falta, digamos, de funcionamiento de toda la salud pública en la provincia de Santa Fe, que no es nuevo, que viene de arrastre esto, al norte nunca lo miran, ni para salud ni para nada, porque se maneje solo el norte. Parece un territorio liberado, institucional, política y productivamente. Bien, tenemos marchas y marchas permanentemente,
la irresponsabilidad, la imprudencia de nosotros y nosotras que salimos a la calle a buscar el virus, como dice el doctor Julio Befani. Todo esto se suma, Uber, Sí, y por ahí podemos dividir las aguas también conforme a las marchas, ¿no? Porque ha habido marchas y ha habido protestas, por ejemplo, en defensa de los intereses de trabajadores que están con Sí, serios sí, sí. problemas, con serios problemas, y la respuesta ha sido la policía y garrote, ¿no? Y otras Sí. marchas que, bueno, que en nombre de la libertad, que no sé a qué libertad me hablan, bueno, le mandaban a la policía para acompañarlos. Entonces, estamos frente a una realidad que, como lo ideológico se divide según los intereses que representa cada quien y según los intereses que se tocan y se advierten o se molestan de cada quien. No tenemos una justicia con la venda, con la venda puesta en los ojos, como bien se grafica. No, es una justicia que mira a quién va a encarcelar y a quién va a interpelar. Y esto en el norte viene pasando hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Y en este contexto de elecciones, Alberto, bueno, sería bueno también hablar sobre estas cuestiones, porque sobre esta realidad, o la cambian los políticos o la avalan los políticos. Bueno, sería bueno preguntarle a los candidatos cómo ven y de qué manera, y a quiénes van a atender frente a esta realidad del norte de Santa Fe, que si vos sos pobre, te mandan la policía y te cagan a palo, y si salís en nombre de los libertarios, bueno, te mandan la policía para que te acompañen, ¿no? No, pero para colmo los libertarios, y Vicentín tiene un candidato, que no sé si sería igual o peor que los otros, ¿sí? Pero tiene un candidato que se llama Dionisio Escarpini, los libertarios. Y paralelamente a todo otro, tenemos a Batistuta, con todo el derecho del mundo, no quiere pagar el impuesto solidario y tiene 1.200 hectáreas de campo. Así se conforma la sociedad del norte, del centro y del sur, Uber, Para editorializar un poco sobre el planteo que vos estás haciendo, yo incorporo el tema de la hidrovía. El año pasado han salido de la hidrovía 20.000 millones de dólares. Preguntate cuánto se pagó de impuestos, cuánto recauda el Estado por ese dinero y de esa manera, a través de los impuestos, porque los impuestos no solamente se les cobra a la gente para sostener el Estado, es una forma de equilibrio entre los que más tienen y los que menos tienen. Ese es el segundo funcionamiento del Estado conforme a los impuestos que se cobran. No es lo mismo que me cobren a mí el IVA cuando yo voy a comprar un kilo de azúcar, que por el río Paraná salgan 20.000 millones de dólares de riquezas de esta provincia del cual del Estado no participa. Pero atento a esto, digo, la vieja pregunta ideológica, Alberto, ¿los problemas en un país como el nuestro son los pobres o son los ricos? Porque acá a mí me han enseñado que la problemática, y desde que yo tengo uso de razón hasta esta parte, la problemática son los pobres y siempre se focaliza sobre los pobres. El problema son los pobres. No, tendríamos que empezar a preguntarnos si el problema en realidad no son los ricos, porque los pobres no tienen la responsabilidad de responder sobre su pobreza. Nadie elige ser pobre. Ahora, los ricos que sacan 20.000 millones de dólares por el Paraná, que además tienen un candidato utilizando la política que tiene que estar al servicio de la gente, pero nos están demostrando que están al servicio de las empresas, es hora de empezar a preguntarnos si en serio los problemas de este país dejan de ser de los pobres para empezar que las respuestas empiezan a aparecer en la seria problemática que son los ricos, ¿no? Los ricos que cada vez son más ricos y que nos dejan esta pobreza a un Estado desfinanciado para que se haga cargo. Conforme a esto no hay vacuna, no hay turnos, la gente se muere en los hospitales no funcionan, tenés cola de 5 o 6 horas en los hospitales públicos para que la gente vaya a morirse de frío, noches como estas, por ejemplo, y de lluvia, como en el norte de Santa Fe, que se naturaliza esta realidad porque nadie sabe dónde va, en definitiva, el enorme presupuesto de salud. Toda esta inequidad forma parte de este norte de Santa Fe, de esta provincia, de este país, en la que, atento a esta campaña, sería bueno debatir estas cuestiones con los candidatos. Sería bueno debatir con los candidatos, porque esta es la gente que me tiene que solucionar estos problemas y tenemos que dejar de naturalizar estas tristes y vergonzosas postales que tenemos en el norte de Santa Fe. La Argentina no es un país pobre, Alberto. Si saca 20.000 millones de dólares y se da el lujo de no cobrarlo, bueno, alguien tiene que hacerse cargo de la pobreza que eso genera, ¿no? Uber, te agradezco infinitamente por tu reflexión. Te agradezco infinitamente. Seguiremos siendo más pobres que siempre. Siempre. Más pobres que siempre. Seguiremos siendo, dolorosamente. Sin vacunas, sin asistencia, olvidados. Total, el norte es territorio liberado. Le corresponde a los poderosos. Un abrazo, Uber. Chau, chau.
Realmente para vos, un abrazo. Bueno, vamos a tomar contacto con el intendente de Capitán Bermuda, Daniel Chinali. Aquí nos conocemos hace muchísimos años. Yo recuerdo cuando recupera la municipalidad, hace algunos años atrás, había un eslogan de campaña, marketing. Después, posteriormente, el vecino, la vecina te lo reclama en los hechos. Obra más obras. Daniel, en este periodo de pandemia, que Dios quiera termine dentro de 6 meses, como máximo, en este periodo de pandemia, ¿se cumplieron las obras? ¿Se han hecho obras? ¿Qué resultado ha ocurrido en esta materia tan importante, Daniel? Bueno, al principio fue difícil el año pasado, ¿no? Igualmente nuestra decisión de continuar con las obras no cambió. Así que llevamos para informarte, porque es un poco lo que vamos a publicitar en estos días como saldo y como, digamos, rendición de cuentas ante la población, que llevamos hechas 86 cuadras de cordón cuneta con mejorado asfáltico, porque en esta etapa no asfaltamos sin hacer cunetas, cordones cunetas en las calles. Así que hemos hecho en casi todos los barrios obras importantes de conexión en la ciudad. Y estamos llegando, te diría, a proyectar seriamente terminar con las calles de tierra en los barrios tradicionales históricos de la ciudad al fin de este mandato. Con lo cual, aquel sueño que teníamos de terminar con las calles de tierra en la ciudad va a ser una realidad a corto plazo. Digamos que en los próximos 2 años Bermúdez en sus barrios tradicionales no va a tener más calles de tierra y va a tener prácticamente solucionado todos los problemas de anegamiento que teníamos en distintos lugares, en distintos focos, pues se ha trabajado mucho sobre esto. Y bueno, hemos avanzado con obras que por ahí la gente solicitaba, justamente en esta pandemia se generó un movimiento muy fuerte de pedidos de seguridad en virtud de periodos donde la gente estaba muy susceptible al arrebato, al robo, a la entradera, al robo chiquito de la garrafa, de los cables, de los aires acondicionados, de los medidores. Digamos, tenemos un flagelo que es la pobreza, que es digamos, la drogadependencia de muchos chicos, de mucha gente, y eso hace que lo más fácil sea conseguirse el mango robando los cables, robando los medidores de agua, cosa que sucede en toda la provincia. Lo vemos, por lo menos acá lo tenemos reflejado en Rosario como un hecho diario y cotidiano, pero eso nos llevó a construir y a plantar y a comprar muchas luminarias LED. Llevamos hechas y fabricadas por el municipio en este año 750 columnas de alumbrado público, todas con iluminación LED. Hemos terminado en estos días Barrio Celulosa, Barrio Posta y Barrio Papelero. Son 3 barrios que están hacia el este de nuestra ciudad y hemos intervenido con casi 400 columnas más en la zona de Villa Margarita y Villa Cassini, y estamos terminando algunos sectores de Villa del Prado. Así que creo que en esto la ciudad ha avanzado muchísimo y con un esfuerzo económico enorme para poder cumplimentar todo con fondos propios esto, Alberto. Esto es importante. Fondos propios, que significa ahorro y austeridad, que no significa tampoco ajuste, de ninguna manera. Bajo ningún punto de vista, porque hemos volcado muchos recursos no solo a la asistencia de contención de familias, de comercios, de distintos emprendedores, que necesitamos que se mantengan vivos para que cuando la normalidad económica vuelva estén en condiciones de arrancar. Y en este proceso hay muchos que ya arrancaron. Digamos, el trabajo conjunto con los empresarios que están ahora gestionando porcelanas Verbano. Tenemos en los próximos días el anuncio de la inauguración de una ampliación de la empresa Yerubá, que le va a dar trabajo a entre 30 y 40 personas de trabajo fijo,
inscripto y con sueldos sindicalizados, digamos, en nuestra ciudad, y esto para nosotros es muy importante. Seguimos apostando a que se radiquen y amplíen nuestras empresas y nuestros emprendimientos. Creo que ha sido un año con muchas dificultades, pero al mismo tiempo con mucha ilusión. Logramos firmar con el ENOSA un convenio para la red de cloacas. Teníamos que inaugurar hoy la obra. Hoy 14 está fijado como una fecha de inicio de obra. El tiempo, digamos, con esta lluvia nos va a hacer postergar en algunos días este inicio de obra, pero es una obra de 130 millones de pesos financiada por el ENOSA, que llega a 1.200 vecinos. Nosotros tenemos solamente el 18% de cobertura de cloacas. Con este barrio vamos a llegar cerca del 30%, y con la obra que próximamente el gobernador le ha prometido a la ciudad que va a financiar también en conjunto con el ENOSA, que se va a firmar en estos próximos días la toma de este crédito por parte de Aguas Provinciales y la provincia, vamos a llegar a casi el 50% de la ciudad cubierta por las cloacas. Sí, ahí Roberto Mirabella, que es hipotético candidato a senador que quiere repetir como tal en la primaria del peronismo, me lo anticipaba días atrás, que, digamos, el proyecto, el programa que tiene inmediatamente Perotti al finalizar su mandato, son obras más obras, ¿eh? Se ve que te copiaron el eslogan. Sí, bueno, es lo que le dejamos como éxito de una gestión a los vecinos. Digamos, para nosotros estamos haciendo prácticamente una ruta paralela a la ruta 11 en la calle Entre Ríos. Estamos llegando, ya llegamos a la puerta del seminario. Para que vos tenés una idea, lo hemos hecho más de 1,5 kilómetros de pavimentos paralelos a la ruta 11, con sus cordones cuneta, con su tratamiento de suelo, mejorado asfáltico, lugares que eran inaccesibles, y estamos intentando llegar a lo que te decía de la zona industrial contra el río, que tenemos en el límite con Fábrica Militar, donde tenemos distintos emprendimientos y estamos tratando de llevar la conexión a los obreros que trabajan en esta parte de la ciudad, que son muchos. Hay un peladero que es el más grande de la provincia, que tiene más de 130 empleados. Tenemos ahí un frigorífico que tiene otros 30, y Yerubá, que va a tener 70, con otros emprendimientos que hay más chicos, como alguna empresa de transporte y algunas otras cosas que están prácticamente en una zona aislada de la ciudad, de conectividad. Y bueno, esto parece que, para que lo entienda la ciudad, nos va a llegar, nos está haciendo tener un esfuerzo económico muy importante, pero al mismo tiempo una gran solución para muchas personas que trabajan en Bermúdez. Daniel, la política significa renovación, la política significa elecciones, elegir por mandato. ¿Ya están los candidatos o las candidatas en la calle, digamos, del sector del peronismo? Sí, nosotros hemos logrado que el justicialismo, si no hay alguna novedad en contrario, vaya con lista única en nuestra ciudad. Nuestros candidatos son Fabián Albornoz, Ariel Cejas, Rocío Monzón, que son chicos que vienen trabajando, y son 2 actuales concejales que van a la renovación de su banca, con lo cual de nuestra parte no hay sorpresa. Digamos, el equipo que funciona y es exitoso, y hemos logrado conformar de trabajo entre todos los sectores de Bermúdez que conformamos el justicialismo, nos permite tener hoy una consolidada relación que creo que no hay que variar. Y bueno, espero que la gente nos siga acompañando para poder seguir trabajando de manera coherente, día a día, sin hacer grandes anuncios ni grandes alaracas, concretar cosas y después el desafío de la nueva. Siempre el desafío es hacer otra cosa. Perfecto, Daniel. Por los años de respeto, de cariño y afecto que tenemos, te agradezco infinitamente. Un abrazo. Un abrazote a vos, y ojalá que esta etapa del año político nos permita tener una relación con todas las fuerzas políticas tan amena como la venimos teniendo durante el año de pandemia. Perfecto, gracias, Daniel.
Bueno, vamos a comenzar ahí, o cerrar, mejor dicho, hablando, vamos a comenzar a hablar con Tini y vamos a hablar del tema vacunas. Y 100.000 muertos en el país. Creo que en esto vamos a coincidir, Tina. No hacemos escarnio con las muertes ni especulamos con las muertes, pero es una cifra dolorosa. ¿Quién tiene responsabilidad? Si lo trae al mundo, nosotros vivimos en el mundo, pero vivimos particularmente en la República Argentina, nadie te da una cifra o alguna explicación de cómo han ocurrido las muertes en su propio país. La culpa la tiene la... Yo no quiero especular ni profesional ni electoralmente, que no corresponde que lo hagamos, con las cifras, como hacen el PRO y compañía, que pareciera que tuvieran festejo, pero las cifras existen y son muy dolorosas, Celina. Sí, como vos bien decís, ¿sabes qué? Me puse a pensar los primeros casos en la Lombardía, donde colapsa el sistema de salud italiano, que es uno de los mejores, y en una zona que tiene muchísima riqueza. ¿Cuántos fallecidos tendrá hoy Italia después de 3 olas? Porque nosotros es como que aprendimos muchísimo más de ellos, anticipándonos a lo que venía el invierno y a medida que iban ingresando extranjeros o aquellos que iban viajando también. Esos datos no los tenemos. Lo que sí tenemos es que estamos en el mes 7, 15 del 7, y no estamos hablando de muchísimos meses. Ingresaron a partir de diciembre las vacunas y se empezó a generar un buen ritmo de vacunación recién ahora. Pero bueno, los laboratorios también están cumpliendo, por supuesto, con la demanda que se les está solicitando. Varios conflictos hubo en todo el mundo con la llegada de vacunas. Bueno, ahora que tenemos, ahora últimamente ya para ir cerrando nuestro programa en este día viernes a la noche. Bueno, están llegando directamente a uno de los distritos 550.000 dosis de Sputnik, también de AstraZeneca y de Sinopharm. Son vuelos que provienen de Moscú y de Beijing. Se van a estar aplicando, se le está pidiendo a los jóvenes, tenemos 60% de jóvenes inscriptos. A ver, los jóvenes descreían que este año podían vacunarse, pero estamos hablando en una franja entre 20 y 30 años. También, Alberto, se sumaron las federaciones universitarias, los centros de estudiantes de todas las universidades de Santa Fe, solicitando a los que recién ingresan, los ingresantes que ya están en este medio año de virtualidad, que se anoten y se vacunen. Es la única forma de volver a la presencialidad el año próximo. Estamos hablando de un 100% de presencialidad. También el gobierno de Santa Fe está pidiendo que nuestros jóvenes comiencen a anotarse. Ahora hay un tema, Celina, que escapa un poco a la actividad pública institucional. ¿Qué ocurre si una empresa te dice, sí, bien, perfecto, usted puede ingresar a trabajar en mi empresa, no hay ningún inconveniente, tenme el certificado de la vacuna, y no la tenés, no puede ingresar? Eso es una propiedad y una facultad que van a poner más de una empresa para jóvenes que pretenden ingresar al mercado laboral, sea como profesionales, sean trabajos manuales, lo que fuere. Son perspectivas que se pueden venir próximamente en el país y en el mundo, pero particularmente en la República Argentina. Tal cual, como vos bien decís, tenemos el caso del discurso de Emmanuel Macron en Francia mencionando que va a ser obligatoria para los trabajadores de la salud la vacunación, y si no se quieren vacunar va a haber restricciones. Inclusive el gobierno puede decir, no los tomamos porque no están vacunados, y obviamente están en su derecho, para algo son gobierno. Bueno, acá va a pasar lo mismo, como vos bien decís, con el tema de las vacunas y las empresas. A ver, yo como empresa necesito estar protegido antes que venga otra. Hay muchísimas variantes, hay cada vez variantes más complicadas. Estábamos investigando sobre lo que decían quienes son los creadores de Pfizer-BioNTech, que el COVID vino para quedarse, las mutaciones van a ser cada vez más complejas. Hay que seguir con el distanciamiento, hay que seguir con la higiene de manos y el uso de barbijo y la vacunación, que es fundamental. No, esto es importantísimo. Repito, es una facultad que se van a... Así como te exigen para ingresar hoy el certificate, famoso certificate del idioma extranjero, particularmente inglés, te van a exigir, entre otras cosas, tráeme el certificado de la vacuna, tráeme el certificado de la vacuna. Nos queda para la próxima ya hablar con mayor... Sí. Sobre ese caso, Argentina ya firmó un contrato con Moderna
por 20 millones de vacunas. Se van a estar entregando el primer trimestre del año próximo, 2022. Y justamente está aprobado para menores entre 12 y 17 años. La eficacia, 93%. También la ministra de Salud de la Nación se encuentra en Londres. La idea es poder producir 100% la vacuna AstraZeneca aquí en territorio argentino. Perfecto. Para despedir, la alianza Haskin, Giustiniani e hipotéticamente Jatón, porque nunca sabemos para qué lado agarra el intendente de la ciudad de Santa Fe, prácticamente se les quedó con todo el paquete al otrora Frente Progresista Cívico y Social, llamado ahora para las próximas elecciones nacionales Frente Progresista Amplio o Frente Amplio Progresista en territorio provincial. Sí. Y puede haber primarias en ese frente entre Giustiniani y Clara García para disputar la primacía en la candidatura a senador nacional. Nos vemos, Celi. Nos vemos, suerte para todos. Hasta la próxima.